Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos Isaías capítulo 47. Para ello vamos a solicitar la bendición de nuestro Dios por medio de la oración. Querido Señor, en este momento especial aclamamos a ti porque tú eres un Dios bondadoso, misericordioso y lleno de compasión por cada uno de nosotros. Pedimos perdón por nuestros pecados y te pedimos en este momento, Señor, que derrames la gracia de tu Espíritu en nuestra vida para que al abrir tu palabra podamos entender el mensaje que tienes para nosotros. Gracias, Señor, por escucharnos y concedernos tu bendición. Lo pedimos en Jesús. Amén. El capítulo 47 de Isaías es nuestro estudio que corresponde para hoy. Como estudiante de la palabra de Dios, nosotros miramos que el capítulo 46 de Isaías, el Señor confrontó a los dioses de Babilonia como dioses falsos que no pueden salvar a nadie, no tienen poder para protegerse ellos mismos, mucho menos para proteger a una nación. Esto lo contrasta con el Dios verdadero, que sí guía, protege y salva. En el capítulo 47, ahora el juicio de Dios es contra Babilonia. El profeta invita en tono irónico a Babilonia, concebida como una reina majestuosa sentada en su trono, a que deponga sus atavíos y abandone el trono para dedicarse modestamente a las faenas domésticas propias de una esclava. Dios actúa y nadie podrá impedirle hacer su obra de juicio. Este capítulo nos remonta al Apocalipsis, que nos habla de la caída de la Babilonia espiritual. Juan usa la narración de este capítulo para describir el juicio final del tiempo de la historia de este mundo. La sentencia contra la ciudad de Babilonia aparece en los versículos 1 al 4 del capítulo 47 de Isaías. Ahora Babilonia es convertida en esclava. Leamos el versículo 1. Baja y siéntate en el polvo, virgen, hija de Babilonia. Siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Nunca más vas a ser reconocida como tal. Interesante, se refiere a Babilonia como una virgen. Se cree que puede referirse a algunas prácticas en los antiguos templos del cercano oriente, donde algunas prostitutas eran consideradas vírgenes consagradas para algunas prácticas sexuales, así que no eran vírgenes ni eran tan santas. Este servicio religioso de nada vale ante el juicio divino. Es interesante que Apocalipsis presenta a Babilonia como una gran ramera que llena al mundo con el vino de su fornicación. Leamos Apocalipsis capítulo 17, versículos 4 y 5. Dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente su nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta mujer de Apocalipsis encierra una falsa adoración y lleva a la gente a caminar a la perdición. Dios la abate en el polvo, dice Isaías capítulo 47, versículo 1. Así que significa que su soberbia, su orgullo, la de esta mujer pomposa, la de esta mujer, ya sea la Babilonia literal o espiritual, que tiene oro y que se sienta en un trono maravilloso, entonces será humillada y se sienta en el polvo. Dios abate el orgullo del hombre. La Babilonia espiritual también será abatida en el polvo del juicio. Apocalipsis 18:19 dice:
echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo: ¡ay, ay de la gran Babilonia, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! Toda su pompa, todo su orgullo, todas sus pretensiones serían echadas al piso ante el juicio de Dios. Sigamos con Apocalipsis 47, ahora el versículo 2. Toma el molino y muele harina, quítate el velo, levanta tus faldas, desnuda tus piernas, pasa los ríos. El juicio de Babilonia se compara como un molino que trilla, un molino que muele el trigo hasta convertirlo en harina. De la misma manera, el juicio de la Babilonia espiritual se compara con un molino. Apocalipsis 18:21. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. La destrucción será total. La humillación será tal que las mujeres serán despojadas de sus vestiduras y descalzas tendrán que cruzar el río, un viaje a un país donde serán cautivas. Pero en medio de estos juicios que hay en el capítulo 47, los versículos 3 y 4, aparece un mensaje interesante. Dice: será expuesta tu desnudez, serán vistas tus vergüenzas. Haré retribución y no habrá quien se libre, dice nuestro Redentor. Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. En las pinturas antiguas, cuando las mujeres eran esclavizadas, siempre se les mostraba con ropas cortas que revelaban sus piernas. Es decir, que esta nación será humillada y esclavizada, tanto que el castigo no dejará a nadie impune. Pero hay una voz de aliento para el pueblo de Dios. Dice el versículo: nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. Recuerden que la santidad es el tema central de Isaías. El juicio de Babilonia es la liberación del pueblo de Dios. Él es el Redentor, Él es el pariente más cercano, Él es el que va a redimir a la desamparada. Él es el jefe del ejército porque Él pelea la batalla de sus hijos. Es el Santo y en Él no hay injusticia. Dios redime a su pueblo. Ese mismo mensaje está en Apocalipsis. El juicio contra Babilonia espiritual es el llamado para los fieles hijos de Dios. Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Dios redime a su pueblo, libera a sus hijos de la corrupción. Ahora, en los versículos 5 al 7 de Apocalipsis 47, la arrogancia de Babilonia causa su ruina. Y se enuncia aquí el reclamo de Dios contra Babilonia de la manera en que trataron a los israelitas. Versículo 5. Siéntate, calla y entra en las tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán soberana de reinos. Este es un apóstrofe contra Babilonia, que en sí su arrogancia se considera a sí misma la perpetua señora de los pueblos, la que no habrá quien le haga mal. En su insolencia ha tratado tiránicamente al pueblo de Dios. Ahora que llega la hora, se la invita a sentarse en silencio, ¿verdad?, en las tinieblas, mientras llega la maldición que vendrá, que la acompañará con una tremenda humillación de su orgullo y de su vanidad. Dios estaba enojado, por supuesto, versículo 6. Me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tus manos. No les tuviste compasión, sobre el anciano agravaste soberanamente tu yugo. El pueblo de Israel se había alejado de Dios, del único y verdadero Dios, y se había ido tras los ídolos, imágenes inventadas por ellos mismos. Dios entonces los abandona y usa a Babilonia como instrumento de castigo.
Pero Babilonia no muestra compasión por su pueblo, no mide el alcance de su poder, cree que su poder es invencible y que el Dios de los israelitas nada podrá hacer. Dios entonces ahora toma en juicio a Babilonia por su crueldad contra el pueblo de Dios y para demostrar su soberanía. Versículo 7 dice, dijiste, para siempre seré señora, pero no has pensado en esto ni te has acordado de tu final. Babilonia pensó jactanciosamente que siempre sería la principal ciudad y señora del mundo. Roma también se consideró como la ciudad eterna. En la hora de su gloria y su prosperidad, Babilonia no tomó en cuenta el resultado de su conducta impía y de su arrogante orgullo. Debía recordar que todo lo que el hombre siembra, también segará, y que las sendas de maldad conducen a los caminos de muerte. Ahora, de la misma manera, como Dios usó a Babilonia para castigar a Israel, Dios castigará ahora a Babilonia. Ahora, si nosotros miramos el castigo que vendrá sobre la Babilonia espiritual en su cruel persecución contra los fieles hijos de Dios, podemos leer Apocalipsis 17:6. Y vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrada con gran asombro. Un poder perseguidor. Siendo Babilonia un poder perseguidor, va a recibir el juicio de Dios. Pero Babilonia espiritual en Apocalipsis 18:24 se describe, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Dios va a traer a juicio a este poder perseguidor y este poder que ataca sin misericordia al pueblo de Dios. Lo que esta ciudad nunca pensaba que iba a sufrir, ahora le vendrá como castigo de Dios. Versículos 8 y 9. Babilonia privada de sus hijos. Miremos entonces con especial cuidado el versículo 8. Dice, oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy y fuera de mí no hay otra, no quedaré viuda ni conoceré orfandad. Esta mujer con características especiales es una mujer voluptuosa, llamada, parece hermosa y está siempre destacando su orgullo. Y miren lo que dice, yo y solo yo y fuera de mí no hay otra. Estas palabras solo puede pronunciarlas Dios, porque fuera de Dios no hay otro Dios. Pero Babilonia pretendía ser un poder más grande que todos. Así que se siente tan segura que pensó que no le iba a pasar absolutamente nada. En su orgullo, nunca pensaba quedar viuda, ni conocería la orfandad, ni conocería la maldad. Pero en un momento todo cambia. Versículo 9. Estas dos cosas te vendrán de repente. En un mismo día, orfandad y viudez, con toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Babilonia no cayó de manera gradual, sino que pasó de ser una dama acaudalada y la madre orgullosa e invencible a una esclava degradada. Y esto sucedió de la noche a la mañana. Y esta es una clara referencia que en una noche cae Babilonia en manos de los medos y los persas, y los principales de la nación fueron muertos esa misma noche. E incluso antes de la caída, en el banquete de Belsasar, el rey hizo venir a magos, astrólogos, caldeos, practicantes de magia y ocultismo, que nada ayudaron a Babilonia en el momento de su caída. Esto demuestra la inutilidad de las cosas que están sucediendo. La Babilonia espiritual también ostenta poder que le será quitado en un poco de tiempo. Versículos 18, 7 y 8. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle del tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto,
por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor que juzga. Así que ahí está, este pueblo, esta nación que creía tenía todo el poder para actuar, y el Señor entonces traerá el castigo sobre una nación como esta. Ahora, este juicio de Dios será un desafío a lo que Babilonia considera como fuente de sabiduría, versículos 10 al 12. Leamos el versículo 10. Porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Qué tremendo pasaje, ¿no? Varias cosas que debemos considerar. Número 1, se confió en su maldad y pensaba que nadie podía juzgarla y pedirle cuentas. En su necedad los pecadores a veces piensan que están seguros y que nadie los va a juzgar. En segundo lugar, ella dice, nadie me ve. Es decir, pensaba que nadie tenía la capacidad de condenar sus obras. En tercer lugar, dice que su misma ciencia te engañó. Babilonia se destacó por el estudio de las estrellas, de la ciencia, de los cálculos matemáticos, pero también confiaba en la hechicería, en los intérpretes de sueños y en los encantadores. Esa noche del juicio de Dios contra Babilonia, ante la escritura de la pared con la mano misteriosa, ¿se acuerdan? En el banquete de Belsasar, pues los intérpretes no pudieron decir qué era lo que significaban esas palabras. Solo Daniel, bajo la sabiduría divina, leyó el escrito en la pared, que era la sentencia de muerte para Babilonia. ¿De qué sirvió tanta sabiduría? ¿De qué sirve la ciencia que desafía a Dios? El juicio llega y estos sabios no podrían librarle. En cuarto lugar, entonces, se enaltece repitiendo sus palabras, yo y nadie más. Consideraba que estaba por encima de todos, palabras que solo pueden ser aplicadas a Cristo, pero sabemos que este poder sirve de símbolo de Satanás, quien pretendió ser igual a Dios y colocarse en el lugar que le corresponde al Señor. Leamos el versículo 11. Vendrá pues sobre ti un mal cuyo origen no conocerás. Caerá sobre ti un quebrantamiento que no podrás evitar. Una destrucción que no podías suponer que vendría de repente sobre ti. Dios predijo la caída de Babilonia con 1 siglo y medio de anticipación antes de la consolidación del imperio neobabilónico. Sin embargo, todos los sabios de Babilonia se sorprenden cuando llegó la hora de destrucción. Los adivinos de Babilonia no tenían magia, no pudieron a través de sus encantamientos oponerse al decreto divino, ni tampoco en contra del ejército de Ciro. Y fueron tomados por sorpresa cuando Dios 1 siglo y medio antes lo había predicho. Versículo 10. Persiste ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizás te fortalecerás. Estas palabras tienen un toque de ironía. Como sabe que Babilonia se aferra a sus hechicerías, a pesar de todas las advertencias, Isaías propone evidentemente con cierto dejo de ironía que continúe en su necedad, que tal vez después de todo la magia podrá aprovecharle. Si nos trasladamos al final del tiempo con respecto a la Babilonia espiritual, ella tendrá el engaño como su arma secreta para desviar a las personas del camino de la salvación. Entonces se les dicta sentencia sobre la Babilonia espiritual. Apocalipsis 18, 3 y 23 dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Versículo 23. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Esta es una época de gran conocimiento científico, pero también es una época de los grandes engaños del encantamiento, de las cartas astrales, del esoterismo. Todas estas falsas enseñanzas guían a los hombres por el camino equivocado y Dios castigará a estos poderes engañosos con rigor.
En la parte final de este capítulo, en los versículos 13 al 15, se demuestra nuevamente la impotencia de las artes mágicas y la sentencia final de Babilonia, su desaparición total. Versículo 13. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Se presenta Babilonia nerviosa, consultando a todos los observadores de las fuerzas ocultas y desilusionada con sus respuestas, cansada de tanto consultar. Todos los adivinos que consultan en el curso de los cielos no pueden hacer nada para salvar. Aunque la astrología era una ciencia desarrollada en Babilonia que buscaba combinaciones celestiales de las estrellas y contemplaba los cuerpos celestiales para asignar significados especiales a los meses y a las fechas de calendario. El profeta describe con sarcasmo la futilidad de esa clase de confianza. Este engaño antiguo todavía es popular en la actualidad en nuestros días. Al confiar en el horóscopo, al confiar en otras invenciones del hombre moderno y en las cuales coloca su confianza, pero que no llevan a ninguna parte. Versículo 14. He aquí que serán como el tamo, el fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la que arrimarse. En el momento de la llegada de los persas a conquistar a Babilonia, los astrólogos no pudieron salvarse a sí mismos, mucho menos a los babilonios que dependían de ellos o de cualquier otro. Son tan inútiles como el rastrojo consumido por el fuego en el campo. Versículo 15. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve. Lo cierto es que en el momento de la sentencia los astrólogos ni siquiera fueron capaces de dar un mensaje de advertencia contra la destrucción inminente. En el banquete de Belsasar, la mano misteriosa que escribió en la pared anunciaba la sentencia contra Babilonia, y todos los magos y astrólogos y sabios de Babilonia no pudieron entender qué era lo que decía allí. Tuvo que venir Daniel y el Señor le mostró la inutilidad de la sabiduría humana. Estos hombres sabios no pudieron librarse de la sentencia. Esta ciudad no fue destruida del todo por los medos y los persas, pero posteriormente los griegos y los romanos la destruyeron totalmente hasta el día de hoy. Babilonia son ruinas. La misma sentencia será sobre la Babilonia espiritual. Será destruida por fuego. Apocalipsis 17:16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Apocalipsis 18:8. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que juzga. El juicio de Dios será definitivo, serán destruidos para siempre. Apreciado amigo y hermano, Dios es un Dios justo y poderoso. Haremos bien en confiar en su dirección. El que juzga el engaño y a los malos es redentor y salvador de sus hijos. Debemos dejar que Él dirija nuestra vida y que la dirija por sendas de paz y salvación. Que hoy puedas darle esa oportunidad a Jesús de guiar tu vida por sendas de justicia. Que el Señor te bendiga, hoy es mi oración. Amén.